A veces, el amor no termina con un grito, ni con una traición escandalosa. A veces muere en silencio, día tras día, entre tazas de café sin conversación, camas frías compartidas y mensajes que ya no son para ti. Si alguna vez sentiste que eras la única que luchaba por sostener algo que ya no existía, quédate. Esta historia es para ti. Dale like a este video, comenta desde qué ciudad nos estás viendo, compártelo con alguien que necesite despertar, y suscríbete al canal, porque a veces lo que parece el final, es solo el primer paso hacia tu verdadera vida. Elena Morales se despertó antes del amanecer, como lo hacía desde hacía años. No porque tuviera una lista de tareas. Ni por ansiedad. Se despertó porque su cuerpo, entrenado por la rutina, aún creía que era necesario. El cielo estaba oscuro. La casa, en silencio. Se levantó con cuidado, como si no quisiera molestar a nadie, como si su propia presencia fuera una molestia. En la cocina, todo estaba donde siempre. Pero dentro de ella, algo ya no encajaba. Preparó el café con manos que ya conocían los movimientos de memoria. 2 tazas. Una blanca y sencilla para ella. Otra, con detalles dorados, para él. Tostó pan. Cortó fruta. Cada gesto era exacto, preciso. Pero sin alma. Como una ceremonia que se repite por costumbre, no por fe. Se sentó. Esperó. Y escuchó los pasos de Fernando bajando las escaleras. Su perfume fuerte anunciando su entrada. Su silencio instalándose en la habitación como un mueble más. Se sentó frente a ella. No la miró. Tecleaba en su celular con dedos rápidos, nerviosos. No había saludo. No había conversación. Solo un muro. Elena le sirvió el café. No con amor. No con odio. Con ese vacío que se instala cuando ya no hay nada. Él sorbió el café. Arrugó la frente por algo que leyó. Empujó el plato sin probar la fruta. Guardó el celular. Se levantó. Revisó su reloj. Subió. Todo en menos de 5 minutos. Una coreografía sin alma. Ella recogió los platos. Los lavó con cuidado. No por limpieza. Por control. Porque cuando todo adentro está desordenado, lo de afuera se vuelve un consuelo. Subió al cuarto. El baño olía a perfume dulce. Uno que no era suyo. Lo había sentido antes, en la ropa de él. Pero ese día, no pudo ignorarlo. No lloró. No gritó. Solo apoyó la espalda contra la pared fría. Cerró los ojos. Sintió el hueco. Uno que no dolía. Que simplemente era. A las 10 de la noche, recibió un mensaje: no me esperes despierto. Reunión con cliente. Elena no se inmutó. La cena servida para 2 volvió a guardarse intacta. Lavó los platos. Apagó las luces. Subió. El silencio era su compañía más constante. Mientras ordenaba su ropa, encontró un recibo. Hotel Boutique. Habitación doble. Fecha reciente. Lo reconoció. Era uno de esos lugares a los que uno no va solo. Sintió el sabor metálico de la traición. No el escándalo. El vacío. Se sentó en la cama. Respiró. Y encendió la laptop. Él había dejado la sesión abierta. No buscaba. Pero encontró. Una foto. Una selfie. Una playa. Fernando, y otra mujer. Bianca. Jovencita. Sonriente. En bikini rojo. Labios pintados. Mirada brillante. Cuerpo firme. Una historia nueva. Una historia en la que Elena no existía. Cerró la laptop. Caminó hasta el baño. Se sentó en el suelo. Abrazó sus rodillas. Lloró. No por él. Por ella. Por todos los años en que había vivido para mantener algo muerto. Por todas las cenas frías. Las palabras tragadas. Los silencios habitados. Las veces que se negó a sí misma para que él no se sintiera incómodo. Lloró por cada vez que cocinó sin hambre. Que amó sin ser vista. Que sirvió sin ser agradecida.
Cuando las lágrimas se agotaron, quedó vacía. Pero en ese vacío, algo tembló. Algo nuevo. Caminó por la casa en penumbras. Todo estaba en su lugar. Pero nada tenía alma. Llegó al cuarto de costura. Una habitación abandonada desde que su madre murió. Abrió una gaveta. Entre hilos y botones, un cuaderno con flores descoloridas. Lo tomó. Lo sostuvo. Se sentó junto a la ventana. Lo abrió. Página en blanco. El corazón latiendo. La mano temblando. Y escribió: Hoy agradezco por estar viva. Solo eso. Una línea. Un susurro. Pero al cerrar el cuaderno, una chispa encendió algo dentro de sí. Esa noche no lloró. No lo esperó. No preparó ropa. No pensó en el menú del día siguiente. Solo se acostó. Tocó su cuerpo. Respiró. Y se dijo: Estoy aquí. Antes de dormir, volvió a repetir: Hoy agradezco por estar viva. Y por primera vez, esas palabras fueron suficientes. Elena se despertó antes de que el sol saliera, como casi todos los días. Pero a diferencia de las semanas anteriores, no se sintió arrastrada por la obligación ni envuelta en esa rutina pesada que repetía sin pensar. Aquella mañana, simplemente abrió los ojos, y en vez de mirar el techo con esa sensación de otro día igual, giró la cabeza hacia la ventana y observó cómo la oscuridad cedía lentamente a la claridad. No había prisa. No había urgencia. Solo había un cuerpo presente, respirando con calma. Se sentó en la cama. Tocó el suelo con los pies descalzos. Y antes de cualquier otra cosa, se permitió permanecer unos segundos en silencio. No por inercia. Por elección. Respiró profundo. Sintió el aire fresco entrar por la nariz, descender por su pecho. Notó el movimiento suave de sus costillas. Observó el simple hecho de estar viva. Y se dijo en voz baja: gracias. Ni siquiera sabía a quién o a qué. Pero salió. Salió como un suspiro largo. Fue hasta la cocina. No encendió todas las luces. Solo una lámpara cálida en la esquina, como si la penumbra de la mañana aún necesitara espacio. Preparó el café con sus movimientos de siempre, pero esta vez solo sirvió una taza. La blanca, sencilla, que siempre había sido suya. No tostó pan. No cortó fruta. No encendió la cafetera automática que tanto le gustaba a Fernando. No puso la mesa para dos. Solo se sentó frente a la ventana, sosteniendo la taza caliente entre las manos. La luz del día comenzaba a filtrarse lentamente. En su regazo, el cuaderno con flores descoloridas. Lo abrió. En la página anterior, leía: Hoy agradezco por estar viva. Abrió una nueva hoja y escribió: Hoy agradezco por despertarme sin miedo. Lo escribió y lo sintió. No había temor de lo que Fernando pudiera decir o no decir. De si regresaría tarde. De si encontraría la casa como él quería. No. No había miedo porque algo dentro de ella ya no necesitaba aprobación. El café sabía distinto. No porque estuviera mejor preparado, sino porque era suyo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo era exclusivamente suyo. Esa taza. Ese sorbo. Ese momento. Después de desayunar, no se apresuró a comenzar tareas domésticas. Se quedó sentada largo rato, simplemente mirando por la ventana como la ciudad comenzaba a despertarse. Autos pasando, vecinos caminando, persianas subiendo. Pero su mundo no se movía con la misma velocidad. El suyo iba lento. Iba profundo. Al levantarse, se miró en el espejo del pasillo. Tenía el cabello revuelto, las ojeras marcadas, pero había una suavidad nueva en su rostro. Una especie de descanso. De no estar esperando nada de nadie. Sonrió levemente. Fue al armario. Eligió un pantalón cómodo, una blusa de lino claro. Se vistió con cuidado, sin apuro. Luego tomó una bolsa de tela y decidió salir a caminar. El aire fresco le dio la bienvenida como un viejo amigo. Caminó por las calles de su barrio como si fuera la primera vez. Los árboles, las fachadas, los olores, todo parecía distinto. No porque el mundo hubiera cambiado.
sino porque ahora ella estaba realmente ahí. Presente. No como sombra. Como cuerpo. Como mujer. Entró en una panadería. Compró pan integral, un trozo de queso artesanal y una pequeña tarta de frutas. Le ofrecieron una bolsa plástica, pero prefirió la suya. Sonrió al salir. No era gran cosa. Pero esa simple compra le pertenecía. Era ella eligiendo lo que le hacía bien. Sin pensar en los gustos de nadie más. Al volver a casa, puso la tarta sobre un plato bonito, sirvió una taza de té y encendió una vela aromática. Se sentó sola a merendar. No había ruido. No había celular. No había necesidad de compartir ese momento con nadie más. Y aún así, no se sintió sola. Abrió el cuaderno. Escribió: hoy agradezco por darme lo que necesito. Después ordenó algunos armarios. No como quien limpia por obligación, sino como quien necesita espacio. Separó ropa que ya no usaba, objetos que cargaban recuerdos sin vida. Guardó todo en bolsas con calma. Cada prenda, cada papel, cada foto, era una despedida. Pero sin lágrimas. Era como si una parte de ella supiera que había llegado el momento de abrir lugar para lo nuevo. Entre esas cosas, encontró una carta vieja. Estaba doblada entre las páginas de un libro que había dejado de leer hacía años. Reconoció la letra, era de su madre. La leyó en voz alta, como si necesitara escucharla. La carta no decía nada trascendental. Pero terminaba con una frase que la atravesó: no te olvides de ti. La dobló con cuidado. La guardó dentro del cuaderno. Se sentó un momento más. En silencio. Y escribió: hoy agradezco por recordarme. Fernando no apareció en todo el día. Tampoco escribió. Tampoco llamó. La ausencia no se sintió como castigo. Se sintió como alivio. Como una prueba de que el mundo podía seguir funcionando sin esa dinámica de espera y decepción. Elena comenzó a entender que había vivido tanto tiempo pendiente de los gestos del otro que había olvidado que también tenía voz. Que también tenía cuerpo. Deseos. Tiempo. Esa noche, cocinó algo para sí. Una receta sencilla que le gustaba de joven: arroz con almendras, verduras salteadas y un poco de cúrcuma. El aroma llenó la cocina. Comió en silencio, con los pies descalzos, escuchando una lista de música instrumental que había creado semanas antes, pero nunca se había permitido escuchar. Cerró los ojos en algunos momentos, simplemente sintiendo. No pensaba. No planeaba. Solo habitaba su propia cena. Después, lavó los platos. Secó todo con delicadeza. Dejó la cocina en orden. Subió, se dio un baño caliente, leyó un capítulo de un libro subrayado en los bordes, y escribió una última frase antes de dormir: hoy agradezco por volver a mí. Apagó la luz. Se acomodó en la cama. No revisó el celular. No se preguntó dónde estaría Fernando. No se sintió culpable por no preguntar. Tampoco esperó. Por fin, no esperaba. Y eso, aunque no hiciera ruido, era libertad. El cielo estaba cubierto por una capa tenue de nubes, como si la mañana no se animara aún a desplegar su claridad por completo. Elena se despertó con la misma quietud que en los días anteriores. No había ansiedad en su cuerpo. Tampoco resignación. Solo una certeza tranquila que se había instalado dentro de ella como una brasa que no quema, pero que permanece encendida. Se sentó en la cama. Sus pies tocaron el suelo frío, pero no retrocedieron. Caminó hasta la cocina sin prender todas las luces. Encendió la tetera, colocó hojas secas de manzanilla en su taza preferida, una taza blanca, de borde irregular, que había estado guardada por años para ocasiones especiales que nunca llegaban. Sirvió el agua caliente, la dejó reposar y se sentó en la mesa. El silencio no pesaba. La acompañaba. Abrió su cuaderno de gratitud. Lo había dejado allí la noche anterior, con el marcador de tela señalando la próxima página en blanco. Respiró profundamente. Sostuvo la lapicera azul entre los dedos y escribió: hoy agradezco por actuar desde mi verdad. No era una frase decorativa. Era una decisión. Elena sabía, con una claridad que no requería explicaciones, que había llegado el momento de dar un paso más.
No bastaba con haberse retirado emocionalmente. Era necesario comenzar a ordenar el afuera del mismo modo que había comenzado a ordenar el adentro. Terminó su té. Lavó la taza. Subió las escaleras. Abrió el armario que compartía con Fernando. Se quedó un instante mirando ese espacio que durante años había sido compartido de forma desbalanceada. Sin rabia, sin pena, comenzó a separar su ropa de la de él. Lo hizo con movimientos calmos, casi ceremoniales. Dobló sus prendas con esmero, asignando un lugar propio dentro del armario. Su espacio. Por primera vez. Las camisas de Fernando, los pantalones colgados, sus zapatos ordenados de manera obsesiva, todo fue desplazado hacia el lado izquierdo. No lo tiró. No lo escondió. Solo delimitó. Trazó una línea invisible entre el nosotros de antes y el yo de ahora. Un límite necesario. Bajó las escaleras con una sensación extraña de alivio. Se sentó en el sofá. Miró alrededor. En cada rincón de la casa había algo que hablaba de él: fotos, adornos de viajes, regalos de aniversarios que ya no recordaban amor, sino rutina. Elena se levantó. Fue a la estantería. Tomó los portarretratos uno por uno. Los observó por última vez y los guardó en una caja. No rompió nada. No quemó recuerdos. Solo los colocó donde ya no dolieran a la vista. Después, prendió una vela aromática. Abrió todas las ventanas. Dejó entrar el aire. El incienso de canela llenó el ambiente. Puso música suave. El sonido flotaba en el aire como una caricia. Fue hasta la cocina, cortó frutas, preparó un poco de arroz integral y verduras salteadas. Se sirvió con esmero. Colocó la comida en un plato grande, con flores azules en los bordes. Se sentó. Comió en silencio. No por tristeza. Por presencia. Ese mediodía no recibió mensajes. Fernando no avisó si volvería. Ella tampoco preguntó. Ya no esperaba. Ya no giraba en torno a él. No existía enojo, ni reclamo. Solo aceptación. Y en esa aceptación, espacio. Espacio para sí misma. Luego de comer, se sentó junto a la ventana con su cuaderno. Apoyó el bolígrafo y escribió: Hoy agradezco por darme lugar. Después fue hasta una estantería alta donde guardaba documentos y carpetas. Buscó papeles antiguos, el contrato de alquiler, el acta de matrimonio, recibos, seguros, trámites. Colocó todo sobre la mesa. Separó lo necesario. Lo que aún le pertenecía. Lo que ya no. Lo hizo en silencio, con determinación. Guardó los papeles importantes en una carpeta. Se vistió con ropa cómoda, ató el cabello, se colocó un abrigo claro y salió a pie. Caminó hasta una librería cercana y pidió un cuaderno nuevo. Le gustaban los de tapas duras y simples. El vendedor le ofreció varios. Eligió uno con una cubierta de lino gris, sin dibujos, sin frases. Solo vacío para llenar. Al salir, sintió una brisa fría en el rostro. No la espantó. La sintió como un gesto del mundo. Una especie de abrazo áspero, pero necesario. Caminó sin prisa. Observó a las personas, las tiendas, los árboles. Pensó que durante años había transitado esas mismas calles como una sombra. Sin ver. Sin ser vista. Ahora cada paso parecía más propio. Volvió a casa al atardecer. Encendió una luz cálida. Colocó el cuaderno nuevo sobre la mesa del comedor. Junto al antiguo. Uno para cerrar. Otro para empezar. Subió. Se dio un baño largo. La piel, enrojecida por el agua caliente, parecía despertar. Se miró al espejo al salir. Tocó sus mejillas. Sus hombros. Su vientre. No juzgó. No se quejó. Se tocó como quien se reconoce. Esa noche, Fernando llegó tarde. Entró sin hacer mucho ruido. La encontró en la cocina, lavando una taza. No dijo nada. Solo pasó. Ella tampoco. Ninguno de los dos intentó un diálogo. Ya no era necesario. Ya no había conexión. Él subió. Se encerró. Elena, en cambio,
Abrió su cuaderno. Escribió: hoy agradezco por no necesitar explicaciones. Durmió tranquila, sin sobresaltos. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, marcó un número que había guardado hacía semanas. Una abogada recomendada por una amiga. Pidió turno para una consulta. Voz firme. Sin temblores. Le ofrecieron una cita para el martes siguiente. Aceptó. Colgó. Cerró los ojos. Respiró. El corazón no latía fuerte. Solo estable. Como si por fin estuviera en ritmo con su voluntad. Fue hasta la ventana. Abrió. Dejó que el aire nuevo entrara. Ese aire frío, de decisiones, de finales que no gritan, pero que pesan. Sonrió levemente. Y murmuró: estoy lista. El día amaneció con una claridad tenue, como si el sol aún dudara si debía salir con fuerza o apenas asomarse entre las nubes. Elena abrió los ojos antes de que el despertador sonara. Su cuerpo ya no necesitaba que alguien o algo le indicara la hora de moverse. Se sentó en la cama, respiró hondo y sintió ese vacío tranquilo que se instala cuando se ha tomado una decisión sin retorno. A su alrededor, la casa dormía. Fernando aún no había regresado desde la noche anterior, y eso ya no era una sorpresa, mucho menos una herida. Era simplemente un hecho. Uno más. Caminó hasta la cocina. Abrió la ventana, dejó entrar el aire frío de la mañana. Puso agua a calentar, eligió un té de jazmín. El aroma suave llenó el espacio. Se sirvió en su taza preferida, la blanca, de borde imperfecto, aquella que siempre había reservado para cuando se sintiera bien consigo misma. Esa mañana, por fin, se sentía lo suficientemente presente como para usarla. Se sentó a la mesa. Abrió el cuaderno de gratitud. Con calma, escribió: hoy agradezco por recuperar mi centro. Solo eso. Pero era tanto. Terminó su té, lavó la taza, secó con esmero, colocó todo en su lugar. Subió al dormitorio. El cuarto seguía igual, pero ya no tenía el mismo peso. Era como si lentamente cada objeto estuviera dejando de pertenecer a un nosotros inexistente para volver a ser simplemente parte de un entorno neutro. Abrió el armario, separó su ropa de la de él, con delicadeza, sin rencor. Dobló cuidadosamente sus cosas y las colocó en un bolso grande. Era un proceso lento, pero seguro. Estaba construyendo su salida no como una fuga, más como una afirmación. Luego fue a la habitación que solía ser el cuarto de costura de su madre. Allí guardaba cosas que no tocaba hacía años. Encontró un viejo bolso de cuero, con marcas del tiempo pero aún resistente. Decidió que usaría ese. Le parecía simbólico. Como si llevar sus pertenencias en ese bolso fuera también llevar parte de sus raíces. Comenzó a colocar dentro sus objetos más personales, libros, un cuaderno nuevo, su perfume, una bufanda tejida por su madre, fotos pequeñas de cuando era niña. No muchas cosas, pero todas esenciales. Pasó el resto de la mañana revisando papeles. Documentos personales, recibos, cuentas bancarias. Hizo una carpeta solo con lo que necesitaría en los próximos días. En otra, separó papeles del matrimonio, seguros, cosas que sabía que tendrían que ser discutidas. No con enojo. Con orden. Con claridad. Se trataba de cerrar un ciclo, no de destruirlo. Había una diferencia profunda entre marcharse con odio y marcharse con dignidad. A la hora del almuerzo, se preparó una ensalada colorida, con vegetales frescos que había comprado el día anterior. No puso la mesa para dos. Solo para ella. Colocó una flor en un pequeño florero, encendió una vela, puso música instrumental de fondo. Comió despacio, saboreando no solo los alimentos sino la sensación de estar eligiéndose. Ya no era una mujer que servía a otros para sentirse válida. Era una mujer que se cuidaba a sí misma porque había recordado que merecía amor. Sobre todo el propio. Después del almuerzo, salió a caminar. Quería mover el cuerpo, despejar la mente. El barrio seguía igual, pero ella ya no era la misma. Miró las casas con otros ojos. Observó a las personas con más compasión. Pensó que tal vez muchas de ellas caminaban también con silencios guardados, con dolores no dichos. Nadie sabe lo que lleva el otro dentro. Y eso, en lugar de alejarla,
la hizo sentir más conectada. Al regresar a casa, encontró un sobre la mesa del comedor. Reconoció la letra, era de Fernando. No lo abrió de inmediato. Se sentó. Respiró. Luego, con calma, lo desdobló. Era una carta breve. Él decía que notaba la distancia, que quizás habían llegado a un punto sin retorno, que estaba dispuesto a conversar cuando ella quisiera. No había disculpas, ni afecto. Solo una formalidad disfrazada de sensibilidad tardía. Elena leyó sin alterar su respiración. Era la confirmación escrita de lo que ya había sentido en el aire durante semanas. Guardó la carta en la carpeta de documentos. No respondió. No sintió necesidad de hacerlo. Esa noche, en lugar de encender la televisión como solía hacer por costumbre, decidió leer. Buscó un libro que había empezado hace años y nunca terminado. Se acomodó en el sofá con una manta y dejó que las palabras la envolvieran. La lectura era sobre una mujer que también se redescubría. Se sintió acompañada por la historia, como si no estuviera sola en ese camino. Antes de dormir, escribió una última frase en su cuaderno: hoy agradezco por no necesitar explicaciones para seguir. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se permitió dormir profundamente, sin esperar pasos en la escalera, sin calcular la hora en que él podría volver. Al día siguiente, a las 9 en punto, hizo la llamada que venía postergando. Marcó el número de la abogada que le habían recomendado. Pidió una cita. Su voz fue firme. Al otro lado de la línea, le ofrecieron un turno para el martes siguiente. Aceptó sin dudar. Colgó el teléfono. No hubo lágrimas. No hubo alivio exagerado. Solo una sensación de madurez. Como si cada decisión que tomaba fuera un paso hacia una versión más auténtica de sí misma. Más tarde, decidió hacer algo simbólico. Tomó todos los adornos que él había elegido para la sala, cuadros fríos, piezas metálicas, objetos impersonales, y los guardó en una caja. En su lugar, colocó una manta de colores sobre el sillón, un cuadro que su madre había pintado, una vela con aroma a sándalo, y una planta que había estado olvidada en la terraza. No se trataba de venganza ni de borrar rastros. Se trataba de habitar. De recuperar el espacio como hogar. La casa comenzaba a parecerse a ella. Más cálida. Más real. Fernando regresó esa noche. Entró sin hacer ruido. La encontró en la cocina, terminando de lavar los platos. No dijo nada. Ella tampoco. Él subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. Elena apagó la luz, fue hasta el sofá, se tapó con la manta de colores y se quedó en silencio. No era una espera. Era una despedida silenciosa. Esa noche, durmió sin sobresaltos. Y por la mañana siguiente, supo que ya no había vuelta atrás. No por orgullo. No por dolor. Por amor. Por sanidad. Y por fin, por ella. El día de la firma llegó sin estruendos. No hubo tormenta, ni lágrimas, ni súplicas de último momento. Solo el sonido del reloj marcando las 9 de la mañana y el latido tranquilo de un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, no temía el silencio. Elena se despertó antes que el sol tocara las cortinas. Había dormido profundamente, sin sueños ni sobresaltos. Se sentía ligera. Se sentía lista. Preparó su café en silencio, con movimientos conscientes, sin prisa. Mientras el aroma llenaba la cocina, abrió su cuaderno de gratitud. Lo había hecho cada día desde aquel primero, cuando escribió temblorosa que agradecía por estar viva. Hoy, sin dudar, escribió: hoy agradezco por dar el paso final hacia mí misma. Cerró el cuaderno con calma. Lo colocó dentro de su bolso, como si llevarlo fuera una forma de proteger su centro durante lo que estaba por venir. Eligió una blusa blanca de lino, sus pantalones preferidos y un par de zapatos cómodos. Se peinó con cuidado. No se maquilló, pero se puso un poco de perfume, uno que su madre solía usar, como un abrazo silencioso desde algún lugar del tiempo. Antes de salir, se miró al espejo. No buscaba belleza. Buscaba presencia. Y se encontró. La oficina de la abogada estaba a pocas cuadras. Caminó hasta allí. Cada paso se sentía firme, anclado. El sol la tocaba con ternura,
como si supiera que esa mujer que cruzaba la calle ya no era la misma que había caminado en sombras durante años. Era otra. No nueva. Más bien, recuperada. Al llegar, fue recibida con respeto. La abogada, una mujer de voz serena y ojos atentos, le ofreció un vaso de agua y revisó los últimos detalles. Elena firmó los papeles sin titubear. Cada rúbrica era una afirmación. No de ruptura. De reencuentro. No de soledad. De autonomía. No de derrota. De renacimiento. Fernando llegó minutos después. Saludó con un gesto seco. Se sentó al otro lado de la mesa. Sus ojos no buscaban los de Elena. Tampoco los evitaban. Era como si finalmente ambos aceptaran que ese vínculo se había extinguido hacía tiempo y que lo que hacían ahora era apenas darle forma legal a una verdad ya vivida. Él firmó sin decir palabra. No hubo escenas. No hubo reproches. Solo el cruce de bolígrafo sobre el papel y un suspiro contenido que no venía de los labios, sino de adentro. Cuando todo terminó, se despidieron con un cuídate casi inaudible. Elena salió de la oficina con el bolso en el hombro y los papeles en la mano. En la calle, el mundo seguía a su ritmo. Autos, bicicletas, voces, el bullicio de una ciudad que no se detiene por los asuntos del corazón. Y eso la hizo sonreír. Porque entendió que la vida no espera. Que uno debe moverse con ella, aunque sea con pasos pequeños. Decidió no volver directo a casa. Entró a una cafetería que había visto muchas veces, pero en la que nunca se había detenido. Pidió un té de hibisco y una rebanada de pastel de limón. Se sentó junto a la ventana. Observó la gente pasar. Parejas, madres con niños, ancianos de la mano. No sintió envidia. Sintió curiosidad. ¿Cuántas de esas personas también estaban en medio de finales? ¿Cuántas escribiendo silenciosamente sus propios comienzos? Mientras saboreaba el pastel, abrió el cuaderno y escribió: hoy agradezco por haber elegido no seguir en donde no florecía. Sintió una oleada cálida en el pecho. No era felicidad estridente. Era paz. Volvió a casa cuando el sol comenzaba a descender. Al entrar, percibió un eco diferente. Ya no era la casa de ambos. Era la suya. Y eso lo cambiaba todo. Guardó los documentos, colocó música suave, y se permitió bailar sola por unos minutos en la sala. No por celebración. Por presencia. Por reconocimiento. Esa noche, se sentó en el balcón con una manta sobre las piernas. El cielo estaba despejado. Podía ver las estrellas. Pensó en todo lo vivido. En los años entregados, en el amor que fue, en el abandono que se volvió rutina, en el dolor callado, en la transformación lenta. Y en la gratitud que lo había atravesado todo como una luz discreta, pero constante. Respiró hondo. Cerró los ojos. Se dijo en voz baja: estoy aquí. Y con eso bastaba. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario contándome desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también necesite una nueva oportunidad para comenzar. Nos vemos en la próxima historia.